Hola y bienvenido o bienvenida a mi canal. Mi nombre es Natalia y en el video de hoy te voy a contar sobre cómo Neon Genesis Evangelion cambió la historia de la animación japonesa para siempre. Por cierto, este video no va a contener grandes spoilers y cuando haya un spoiler te voy a avisar, porque mi objetivo es convencerte de ver Evangelion después de que hayas terminado de ver el video. Ya veremos si me salgo con la mía. Si te interesan los temas de historia de distintos ámbitos, no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis videos. Así que con esto dicho, ahora sí, comencemos con la historia. Shinseki Evangelion, o Neon Genesis Evangelion como lo conocemos en Occidente, es una serie de anime de 26 episodios que se estrenó el 4 de octubre de 1995. Fue creada por el estudio Gainax y dirigida por Hideaki Anno. La trama de Neon Genesis Evangelion es bastante simple de resumir de buenas a primeras. Un grupo de adolescentes pilotea robots para combatir contra una fuerza alienígena monstruosa que quiere destruir la Tierra. Nada muy fuera de lo común, ¿no? Bueno, te equivocas, pero no por las razones que crees. Para saber por qué, primero hay que explicar algunos conceptos. Las series de animación japonesa o anime se clasifican según dos categorías básicas: rango etario objetivo y tipo de trama. Por ejemplo, una serie puede ser shoujo, dígase, para chicas adolescentes o mujeres jóvenes, e isekai, es decir, con viajes a mundos o universos alternativos. En el caso de Evangelion, este es un anime mecha, nombre derivado de la palabra inglesa mechanical, para historias donde hay vehículos humanoides pilotados, que no son lo mismo que un robot, ya que se distinguen de estos precisamente porque a los mecha los comanda un piloto. Un ejemplo de un mecha muy conocido es el Megazord de los Power Rangers, que por cierto, los Power Rangers originalmente también son japoneses y se llaman Super Sentai. Pero volviendo a Evangelion, Evangelion siempre se movió en una especie de limbo, porque es tanto un shonen, dígase una serie destinada a varones adolescentes u hombres jóvenes, como un seinen, es decir, una serie para hombres adultos. Para que tengas un par de ejemplos, Naruto es un shonen y Ghost in the Shell, no, esa no. Esta es un seinen, y es acá donde se encuentra la clave para todo lo que viene después. Antes de Evangelion, el género mecha ya tenía desde hace años series como Mazinger Z o Gundam, donde los vehículos humanoides se emplean como armas de guerra y sus respectivos pilotos adolescentes no son otra cosa que soldados. Pero lo que no se había hecho hasta 1995 era mostrar el lado oscuro de ser uno de estos pilotos, al menos no al nivel que lo hizo Evangelion. Cuando Hideaki Anno empezó a idear en 1993 los conceptos iniciales de lo que iba a ser Evangelion, tenía clara una cosa: su interés por la psicología y su propia batalla constante contra la depresión iban a definir la forma en la que trataría tanto a la trama como a los personajes. En general, la trama del soldado adolescente que reniega de su situación ya se había visto en otros mecha, pero al final el protagonista siempre terminaba aceptando su situación y convirtiéndose en un héroe tradicional que se vuelve uno con su misión y salva al mundo. Pero los pilotos de los EVA, nombre que reciben las unidades humanoides pilotadas de Neon Genesis Evangelion, están destruidos a nivel psicológico y muchas veces también físico por los horrores de la guerra contra los ángeles, los seres alienígenas que quieren destruir el mundo en la serie. El protagonista, Shinji Ikari, es un chico de 14 años que está destruido psicológicamente por las cosas que vio y experimentó dentro del EVA, y sufre un cuadro evidente de trastorno de estrés postraumático. Es más, Shinji no quiere ser piloto de EVA, y cuanto más se va deteriorando a nivel psicológico, más se reafirma esta convicción. Lo que voy a mencionar ahora pasa en el primer capítulo, así que no lo voy a contar como un spoiler, pero por las dudas dejo en pantalla el momento al que te tenés que saltar si no querés escuchar esto. Cuando a Shinji lo llevan a pilotar el EVA por primera vez, no solo lo llevan engañado y sin decirle nada, sino que además lo coaccionan y lo manipulan para que lo haga pese a que no quiere. Básicamente, después de un ida y vuelta, Shinji termina aceptando para ganarse la aprobación de su papá, que es quien dirige el proyecto de los EVA y que nunca le dio ni la hora a Shinji hasta que le fue útil. Pero Shinji también lo hace para salvar a alguien, porque sí o sí, los EVA requieren un piloto adolescente. Esto por cuestiones que se van explicando en la trama y que no vamos a mencionar porque son spoiler. Y la chica que venían usando, Rei, está que no da más de las heridas. O va Shinji o Rei va a tener que aguantarse e ir a pelear de nuevo, y probablemente termine muerta. Entonces, Evangelion tenía el componente de los robots, los adolescentes y una aparente trama de shonen, pero también tenía el factor psicológico, la crudeza visual y la complejidad de un seinen. En Evangelion, los protagonistas no son las peleas ni los robots, sino las personas y sus dilemas psicológicos. Y cuando hay una pelea,
pelea, esta revela algo del personaje o expande un conflicto interno preexistente. Así fue que Shinji Ikari se convirtió en el molde del protagonista de shonen traumado que no es un héroe ni quiere serlo, que no es gracioso ni risueño, e incluso muchas veces es bastante incompetente a nivel social. Un protagonista que reniega del destino que le espera y que no quiere ser quien es. Un protagonista al que cuanto más la trama lo obligue a seguir ese destino, más verá deteriorada su estabilidad mental. Es común que en una primera vista el personaje de Shinji le caiga mal a la mayoría, porque Shinji es frustrante. Es irritante porque rompe con todas las promesas de una serie de este estilo. Nosotros venimos a ver cómo un chico se convierte en leyenda. Uno quiere la aventura, la adrenalina. Imaginarse siendo piloto de EVA se nos vende como algo emocionante. Y entonces llega Shinji, todo llorón, espantado ante la idea de morirse, hecho una bola de ansiedad en plena crisis existencial y con nula firmeza para imponer su voluntad. Ese es el representante que nos da la serie. Y todavía el espectador podría decir, ok, no querés ser piloto de EVA, perfecto, vamos a seguirte en tu camino de oposición contra la voluntad ajena. Pero no, porque Shinji es constantemente una marioneta que hace lo que le dicen, para decepción propia y ajena. Como personaje, Shinji priva al espectador de todo lo que éste quiere, espera y le demanda como protagonista. Es más, diría que el espectador es el único que no obtiene de Shinji lo que busca. Y cuando por fin nos da lo que pedimos, que se meta al EVA y se deje de chillar, lo hace agarrando el papel del héroe, haciéndolo un bollo y tirándonoslo en la cara. Como acá tenés, ¿no era esto lo que querías? Nunca hay un momento en el que uno pueda decir, por fin Shinji se puso las pilas y disfrutar el momento de heroísmo. Porque en las guerras no hay héroes, solo víctimas. Y luego de la batalla vienen las consecuencias psicológicas para el personaje. El personaje de Shinji, al menos en mi experiencia personal, se analiza diferente dependiendo de la edad del espectador. Y también se lo aprecia diferente. Cuando yo era chica, Shinji me parecía un insoportable. Pero ahora que soy grande, puedo empatizar muchísimo más con su situación y lo veo como lo que es. Un pobre nene al que todo el mundo le falló y que puede llenar un cartón del bingo con todos los traumas que le causaron. Esto no es spoiler, así que no te asustes. Pero de hecho, en los últimos 2 episodios de Evangelion, que son conocidos entre los fanáticos por romper con todo el estilo que mantuvo la serie y por los fuertes rumores de que el estudio de animación se había quedado sin presupuesto, se presenta una representación visual de la mente de Shinji. No hay una gran batalla final ni un despliegue de heroísmo, y el enfoque se mantiene hasta el final en la psicología de los personajes. La historia de Shinji no es sobre volverse un genio manejando el EVA, sino sobre su viaje de autoaceptación. Pero por cierto, como dato de color, la cuestión de los últimos 2 capítulos de Evangelion es controversial hasta el día de hoy, porque mucha gente no entendió el final, y comparto, yo tenía 12 años, me quedé tipo mínimo como un múltiplo con cara de Shrek. Pero eso sí, para mí este final confuso no le quita la grandeza al anime, pero la indignación de muchos en aquel entonces fue tal que algunos llegaron a irse hasta las instalaciones de Gainax para grafitear todo en protesta, y también amenazaron al director. Como nadie entendió el final y la gente quería respuestas claras, Gainax consiguió presupuesto para hacer una película. Más allá de esas cuestiones, Evangelion marcó un antes y un después en la percepción tanto del público japonés como el global respecto al anime, porque demostró que este tipo de producciones eran capaces de apuntar a un público más serio y tratar temas complejos. Además, popularizó la emisión en horarios nocturnos de series de animación con temáticas más oscuras dirigidas al público adulto, y contrario a otros animes de la época, presentó personajes femeninos capaces, mujeres trabajadoras, en posiciones de liderazgo e inteligentes, incluso a veces más capaces que el protagonista, pero no por esto eran invencibles o perfectas. Los personajes femeninos de Evangelion son personajes completos, complejos e imperfectos. Fuera del factor humano, Evangelion revolucionó el género mecha al menos de 3 formas principales. La primera revolución ocurrió al combinar los 2 subgéneros dentro del mecha, Real Robot y Super Robot. En el género Real Robot, los vehículos pilotados son de producción masiva y simples armas de guerra que requieren mantenimiento, reparaciones y etcétera, como lo haría por ejemplo un tanque, mientras que en el subgénero Super Robot los humanoides son máquinas únicas, entidades propias con habilidades mágicas o místicas, como los rayos que lanza el robot de Mazinger Z por los ojos. Estos 2 géneros conviven en Evangelion como una fusión perfecta. Los EVA usan armas reales como cuchillos o ametralladoras, pero también tienen habilidades especiales. Los EVA son máquinas, pero también son entidades. La segunda revolución, y esta no solo impactó al género mecha, sino a la industria del anime en general, fue la expansión de arquetipos de personaje preexistentes y la creación de otros nuevos. Por ejemplo, ya hablamos de Shinji como un nuevo modelo de protagonista, pero además
años, Evangelion expandió la figura del padre científico ausente, esta vez llevada al punto de convertirlo en un villano capaz de explotar a su hijo hasta las últimas consecuencias con tal de ver concretado sus planes. Y también popularizó y estandarizó, con la creación de Asuka Langley, la tercera del trío protagónico, una versión nueva del personaje femenino Tsundere, que es alguien que se muestra frío y agresivo por fuera, pero que es tierna y buena por dentro. Este arquetipo japonés es bastante común en los anime de romance. Tras la popularidad de Evangelion, Asuka no solamente influenció la estética de este tipo de personaje, sino también la forma en la que se las escribe. Como los personajes de tipo tsundere suelen chocar bastante con el público, porque pueden ser a veces demasiado violentas o groseras. El cambio en el arquetipo fue comenzar a incluir pasados trágicos que expliquen la conducta del personaje y le den un motivo de ser como es, para que así el público pudiera empatizar más con ellas. En cuanto a la creación de arquetipos, Evangelion dio origen al arquetipo de Rei Ayanami. Por ejemplo, los personajes dentro de este arquetipo cumplen con características como las siguientes. Tienen pelo corto hasta el mentón en las gamas del gris al celeste, son adolescentes, tienen un pasado trágico, tienen piel pálida, su origen es misterioso y o místico, padecen una enfermedad o condición que las hace estar constantemente en el hospital, no son del todo humanas y eso explica su actitud antipática, y tienen una lealtad ciega hacia una figura paterna o percibida como superior. La tercera revolución fue presentar un nuevo tipo de humanoide pilotado, el mecha biológico o mecha orgánico, porque los EVA no son un simple vehículo mecanizado. Los EVA están vivos, es decir, son más parecidos a un cyborg que a un mecha tradicional. Y el diseño de los EVA también fue un parteaguas, porque era mucho más humano en apariencia, contrario al aspecto tradicional de robot con armadura tosca. Y cuando ya tenés la información de la verdad sobre los EVA, te das cuenta de que esa diferencia de diseño era una clara prefiguración sobre su origen. Si bien estamos llegando a la recta final del video, hay un detalle terriblemente importante que no hizo sino contribuir al éxito y la permanencia de Evangelion en la cultura popular: la música. La canción principal de Evangelion, Zangoku no Tenshi no Teze, o La tesis del ángel cruel, que fue el opening o tema de inicio, es el engaño más hermoso que vas a escuchar en tu vida. El tema es enérgico, la letra alienta al protagonista a convertirse en una leyenda, a que sea el héroe de la serie, pero visualmente va mechando imágenes religiosas y psicológicas, y muchas otras que básicamente te van preparando para la sorpresita de que lo único feliz que vas a ver en toda la serie es el opening. Esta canción es tan popular que a más de 3 décadas del estreno de Evangelion sigue siendo una de las canciones más populares en los karaokes de Japón. Es considerado uno de los mejores openings de la historia del anime a nivel mundial, y es un meme conocido llamarle a este tema el himno no oficial de Japón. Hasta puede pasar que lo hayas escuchado en redes sociales y ni siquiera sepas que era el tema de Evangelion, porque así de grande se volvió. Esta canción trascendió todo tipo de fronteras e incluso el paso del tiempo. Esto sumado a que no dejaron de salir películas y material relacionado con la serie original, además de figuras de acción y todo tipo de coleccionables, ayudó a mantener viva a la franquicia como si hubiese salido ayer, y a convertir a Evangelion en un rito de paso para todo fanático del anime. Así como Death Note suele ser el primer anime serio de muchos, ese que le recomendás a un amigo que no le gusta el anime para que caiga en la trampa, Evangelion es el anime que te pone la estampa de otaku en la frente. Y es tan bueno que la vas a llevar con orgullo. Para hacerla corta, es un clásico tan clásico que tenés que verlo al menos una vez. Si no te alcanza la opinión de los fans, Evangelion tiene una aprobación del 100% de la crítica especializada en Rotten Tomatoes y 8.5 en IMDb. Y encima nos dio este tremendo meme. ¿Qué más se le puede pedir? Ahora ya tenés planes para tu tiempo libre. Y si ya lo viste, ¿por qué no volver a lo que te hizo feliz? ¿Es la primera vez que escuchas hablar sobre Evangelion? O, si ya lo viste y ya lo conoces, sobre estas curiosidades. Yo ya vi Evangelion tantas veces que ya no sé ni cuántas veces lo vi. Lo habré visto por primera vez tipo a los 12, 13 años. En una época lo miraba todo el tiempo porque era mi anime para limpiar. Porque encima de que tiene unos retemazos, ya me conocía toda la historia. Mira, hasta tengo una figura de acción del EVA 01 que es una belleza. La verdad, tiene un diseño precioso, unos colores hermosos que inspiraron mi maquillaje de hoy. Es divino, me encanta. Como dato de color, entre 2015 y 2018 estuvo operativo en Japón un Shinkansen o tren bala que estaba estilizado completamente como el EVA 01. Originalmente lo iban a tener por un tiempo porque era algo por el 20 aniversario de la serie, pero al final terminaron extendiendo el servicio por años porque la demanda era altísima.
Fin del dato de color. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si te interesan más historias como esta, suscríbete para no perderte ninguno de mis videos. Y por supuesto, te invito a dejar un me gusta y a compartir este video con alguien a quien pueda interesarle, o con ese amigo o amiga al que estás tratando de culturizar. También te invito a seguirme en Instagram, donde subo contenido complementario sobre los videos, como carruseles con información y datos curiosos. Estoy tratando de empezar a crear contenido corto que sea complementario a los videos largos, así que activa la campanita y no te pierdas los shorts para tener datos adicionales. Y ya está, sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Fachero como él solo. ¿Debería dejarlo colgado acá? No sé.